Hola, bienvenidos de nuevo al curso de C++. El tema de este video es la programación orientada a objetos, que como su nombre lo dice es utilizar objetos a la hora de programar. Para saber qué es la programación orientada a objetos, lo primero que tenemos que saber es qué es un objeto, es lo primero que tenemos que entender. Y un objeto lo podemos entender por su sentido literal. El sentido literal de la palabra objeto son objetos o cosas comunes a las que les daríamos este nombre. Pero cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, un objeto puede ser cualquier cosa. No solo pueden ser objetos literalmente, pueden ser también personas, animales o inclusive conceptos más abstractos como una idea, un mensaje, un estudiante, prácticamente cualquier cosa. Un objeto se vuelve entonces un como conjunto de datos que representan a cualquier cosa. Vamos a ahondar un poco más en los aspectos de un objeto para tratar de clarificar. Por ejemplo, un objeto tiene propiedades. Esto es real en la vida real como en la programación orientada a objetos. Estas propiedades son muy importantes, son las características que tiene el objeto. Es cómo lo describimos. Hay, hay propiedades muy comunes, por ejemplo, el color, la velocidad, el tamaño, el precio, el costo o cualquier cosa asociada con el objeto. Ahora, si estamos hablando de personas o a lo mejor de un empleado, pues también su nombre, su número telefónico, por ejemplo en el caso de un cliente, y en sí cualquier número se vuelve, se puede volver una propiedad de un objeto. Entonces, veamos un ejemplo. Pensemos en una canción. ¿Qué propiedades puede tener una canción? Bueno, a mí se me puede ocurrir pensar en un autor y en un intérprete que no tiene que ser la misma persona, la duración de la canción, el estilo, como ven, son todas las características que tiene nuestro objeto. Y noten que canción no es un objeto, sino es un concepto abstracto, es un nuevo dato. Ok, veamos otro ejemplo, uno más tangible, un automóvil. El automóvil, pues, puede tener muchas propiedades. Podríamos pensar en número de llantas, en número de puertas, dependiendo de la utilidad de nuestro programa o para qué queremos tener información sobre un automóvil en específico. Yo, por ejemplo, me fui por algo más sencillo pensando a lo mejor en un videojuego en el que sale un automóvil. Yo me interesaría saber su velocidad, su aceleración, su dirección, a lo mejor su color si el programa nos lo permite. Pero bueno, dejemos hasta aquí las propiedades y hablemos ahora de las propiedades. Más bien, de lo que pasa cuando el valor de cada una de esas propiedades en un momento dado, eh, ¿qué hace con nuestro objeto? Bueno, el valor de cada una de las propiedades en un momento dado, y lo vuelvo a recalcar, define el estado de un objeto. El estado de un objeto es el conjunto de valores que tiene cada una de las propiedades. Veamos un ejemplo, el automóvil. Habíamos dicho que tenía velocidad, aceleración, dirección y color. Entonces imaginemos que cada una tiene un valor y la velocidad es 100 kilómetros por hora. La aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. La dirección es sureste, 30 grados y el color azul. ¿Ok? Lo que yo acabo de escribir es el estado del automóvil ahorita. ¿Qué pasa si me vuelven a preguntar unos segundos más tarde? De hecho, eh, dado que tenía aceleración, a lo mejor la aceleración ya cambió, a lo mejor no. Probablemente el color sigue igual, a lo mejor la dirección sigue igual, pero la velocidad ya cambió. ¿Por qué? Porque estamos acelerando. Lo mismo si tuviéramos la propiedad de posición, seguro que ya cambió. Entonces, cada objeto va a ir teniendo propiedades y esas propiedades van a ir teniendo valores.
Ese conjunto de valores en un momento dado es el estado. ¿Ok? Y pues resulta que los objetos también tienen comportamiento. A lo mejor eso es un poco evidente para objetos mecánicos, pero recuerden que aquí podemos hablar de conceptos abstractos, de personas, de máquinas, de lo que sea. Cualquier cosa puede ser representada como un objeto en programación orientada a objetos. Entonces, el comportamiento nos hace actuar a nuestro objeto de diferentes maneras. Dependiendo de qué, pues potencialmente del estado o del tipo de objeto que vamos a ver más adelante. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo del automóvil. Decíamos que tiene esas propiedades y que podría tener otras o tener menos, pero también podría tener comportamiento. Por ejemplo, podemos prender o apagar el automóvil. Eso, si se fijan, no es una propiedad, es una acción, es el comportamiento relacionado con ese automóvil. ¿Ok? También tenemos a lo mejor el comportamiento o el método para acelerar. Y acelerar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues que suba la aceleración y eventualmente que suba la velocidad. ¿Ok? Y a lo mejor frenar sería otro ejemplo de método que puede alterar el estado. Y si se fijan, esas propiedades nos pueden afectar a cómo se comportan esos métodos. ¿Ok? Por poner un ejemplo, si, si la velocidad está en cero y queremos aplicar el método frenar, pues no va a hacer nada porque ya frenó. Probablemente el comportamiento sea muy distinto a si el automóvil tenía cierta velocidad. Entonces esas propiedades que están aquí arriba afectan el comportamiento. Pero lo mismo pasa en el otro sentido. En el otro sentido, los comportamientos pueden cambiar las propiedades. Por ejemplo, el acelerar nos va a cambiar la aceleración, como ya habíamos dicho. Dejamos entonces de hablar de comportamiento y hablemos ahora de comportamiento. Es que el comportamiento de un objeto está definido por uno o más métodos. He estado mencionando la palabra cada que me refería a aprender, apagar, acelerar o frenar, en el ejemplo del automóvil. Estos métodos vienen siendo como las propiedades del objeto y son los que definen el comportamiento. Si se fijan, son acciones, así como las propiedades son adjetivos. Entonces, ya para terminar, tenemos que aprender una palabra más. Y es que se pueden instanciar varios objetos del mismo tipo. Esto es de la misma clase. Clase o tipo de objeto es, es un concepto muy importante en programación orientada a objetos, porque para tener un objeto eh, se necesita definir primero la clase. La clase se vuelve como este nuevo tipo de datos que nosotros inventamos, siguiendo los mismos ejemplos como el automóvil, la canción, el empleado. Ese en sí es la clase, el nuevo tipo de datos. Y el objeto se vuelve una instancia de esta clase. Para que no haya confusión, cuando hablamos de un objeto en específico, eh, hablamos de objeto. Y cuando hablamos del tipo del objeto, hablamos de la clase. En el caso del automóvil, solo hay una clase, la clase automóvil, pero a lo mejor tenemos varios automóviles, varias instancias de esa clase. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo definir esto, pero es necesario entender la clase como tipo de objeto y como un nuevo tipo de datos. Repasemos entonces que objeto es cualquier cosa que podamos definir en programación, cualquier concepto abstracto o real que pues básicamente se componga de datos, eh,
se componga de propiedades, siendo estas las características de ese objeto o de esa clase, y siendo el valor de todas esas propiedades en un momento dado el estado del objeto en ese momento. Teniendo también métodos, que son acciones que pueden ser afectadas por las propiedades y que pueden afectar a las propiedades. El conjunto de esos métodos es el comportamiento que presenta nuestro objeto, y el tipo del objeto es la clase. Y esta clase se vuelve un nuevo tipo de datos que nos permite generar muchos objetos del mismo tipo. Todo esto nos da una introducción a programación orientada a objetos. No se pierdan el próximo video.